No es la especie más fuerte ni la más inteligente la que sobrevive, sino la que responde a los cambios. Buenos días, profesora. Nuestro grupo está conformado por Randier Rodríguez, Grisel María Arcia y Liz Domínguez. Breve introducción a la evolución y su importancia para comprender el comportamiento humano. Es importante comprender que hace 4 millones de años el cerebro humano ha sufrido cambios hasta nuestros días por la necesidad de adaptarse, pero no podemos dejar de lado que hace miles de años atrás se ha investigado esta evolución y sobre todo se ha ido analizando diversas posturas y teorías. En el siglo VI a.C., los filósofos de Mileto inician con explicaciones sobre el desarrollo del universo. Uno de los más renombrados fue Tales, quien atribuía el inicio de todo al agua, Anaxímenes, quien lo hacía al aire, y Anaximandro a lo indefinido. Así se continúa este camino de investigaciones, pasando por muchos investigadores, científicos y filósofos, que buscan dar explicaciones para comprender la evolución, como por ejemplo el filósofo Heráclito, Parámides, Aristóteles, Tomás de Aquino, entre los siglos XVII y XVIII, dos teorías de alta relevancia para la ciencia fueron performacionistas y la epigénesis de Caspar Frederick Wolff y Jean-Baptiste Pierre de Montt. Para siglo XIX se presenta la obra de Charles Darwin titulada El origen de las especies por medio de la selección natural. Por otra parte, dentro de las investigaciones realizadas por Darwin y Mandel, hablan de herencia y comportamiento humano. Teoría de la selección natural de Darwin y cómo influye en la adaptación y supervivencia de las especies. Al hablar de la teoría de Darwin, observamos que su estudio habla que todas las especies evolucionan generacionalmente mediante un proceso denominado selección natural. Este fue clave ya que dentro de ella manifestó que los más fuertes, gracias a su capacidad de adaptación al entorno y reproducirse con mayor facilidad, sobreviven, mientras que pasaba lo opuesto con los animales más débiles, que si no conseguían dejar descendencia y dificultades de su medio ambiente, corrían peligro la supervivencia de su clase. Esto influye a partir del siglo XX en varios estudios que se adaptan a la humanidad. La vida de los humanos en la sociedad es una lucha por la existencia regida por la supervivencia de lo más apto. Al iniciar con esta explicación, iniciaré con la definición de genética. Podría establecerse como aquella rama de biología que estudia la herencia y la variación. Mendel propuso 3 leyes en materia de herencia. Primera ley de Mendel: cuando se cruzan 2 individuos de raza pura, todos sus descendientes son iguales. Segunda ley de Mendel: ciertos individuos son capaces de transmitir un carácter aunque en ellos no se manifieste. Tercera ley de Mendel: cada uno de los caracteres se transmite de manera independiente. Igualmente surge la definición de los conceptos de dominancia y recesividad, que en genética explican cómo se expresan los rasgos heredados de nuestros padres. Cuando un gen se expresa con mayor intensidad se denomina gen dominante, mientras que aquel que no se expresa en presencia de un alelo dominante se considera alelo recesivo o gen recesivo. El dogma central de la biología molecular. Como la información genética viaja desde el ADN hasta convertirse en proteínas que dan forma a lo que somos. Todo empieza en el ADN, que vive en el núcleo de nuestras células. Imagina al ADN como un enorme libro de recetas que contiene las instrucciones para fabricar todas las proteínas que nuestro cuerpo necesita. Cada receta del ADN se llama gen, y cada gen tiene la información para hacer una proteína específica. El ADN no puede salir del núcleo. Entonces, ¿cómo se usa esa receta? Aquí entra el ARN, mensajero ARNM. Las células transcriben la información de un gen del ADN y la copia en una molécula de ARNM. Es como hacer una fotocopia
de una página de recetas para llevarla a la cocina. Esa fotocopia viaja hasta los ribosomas, que son como las cocinas celulares. Allí ocurre la traducción. El ribosoma lee el código del ARN y construye una cadena de aminoácidos que se pliega y se convierte en una proteína funcional. Las proteínas hacen de todo. Construyen músculos, transportan oxígeno, actúan como enzimas y mucho más. Los genes que heredamos de nuestros padres son las instrucciones que determinan qué proteínas producimos y cómo funcionan. Así se expresan rangos heredados como el color de los ojos, la altura o la predisposición a ciertas enfermedades. Todo depende de cómo se lee y traduce nuestra información genética. Y eso es el dogma central de la biología, del ADN al ARN, a la proteína, a ti. Gracias.